3, 2, 1, al aire. Espero que voy a verificar si estoy grabando. Sí, está grabando. Bueno, yo voy a abrir momentáneamente la cámara para que me conozcan los que no me conocen, y luego la voy a cerrar para que podamos ahorrar ancho de banda, porque sé que nuestras conexiones de internet andan un poquito dificultosas. Entonces, una manera de fluidificar o de que haya más agilidad en la conexión es economizando recursos. Entonces, yo voy a abrir, como les digo, momentáneamente la cámara para presentarme, y luego la voy a cerrar para iniciar entonces toda la dinámica que se tiene planificada para hoy. Yo les recomiendo igualmente que cierren sus cámaras, cierren sus micrófonos, para que de esta manera podamos economizar recursos. Por supuesto, en el momento que quieran intervenir, no tengan ninguna limitación o no se sientan intimidados para participar. Pueden hacerlo. Y el chat también está disponible para colocar las inquietudes que puedan surgir a lo largo de la presentación. Bueno, creo que como estoy grabando, hay un conflicto entre la cámara y la aplicación que estoy utilizando para grabar. Entonces, bueno, me queda pendiente mi carátula. Sin embargo, bueno, en cualquier momento podemos hacer un encuentro, o al final, cuando terminemos la grabación y que yo eh, finalice el archivo, podemos, si hay chance, pues podemos abrir las cámaras y nos conocemos un poquito. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles. Para mí es un privilegio estar acá acompañando a todo este grupo de profesores. Buen día a la profesora Priscila, bienvenida. Buenos días, Bienvenida, profesora. gracias. Le estamos dando inicio al encuentro, y bueno, estoy trabajando con la cámara apagada por un tema de economizar recursos, y ya iniciamos la grabación. Ok. Perfecto. Al inicio del chat, profesora, hay un enlace para que acceda a él y pueda contestar una pregunta exploratoria en relación al significado del campus virtual de la UCB. Entonces, como les venía diciendo, para mí es un honor, es un privilegio estar acá acompañándoles, apoyándoles y facilitándoles cierta información de interés con respecto a este apasionante mundo de la educación a distancia y lo que es realmente el campus virtual de la UCB para apoyarnos en todo este complejo mundo de la educación a distancia. Yo soy profesora, mi fuente de formación y de ejercicio profesional aquí en la Universidad Central de Venezuela es en el núcleo Cagua, el núcleo Armando Mendoza, y en la Escuela de Ingeniería de Procesos Industriales, donde nosotros desde el mismo momento que inició la carrera, que es una carrera bastante nueva, tiene aproximadamente unos 10 años, trabajamos con el campus virtual porque es uno de nuestros pilares. Lamentablemente el núcleo Cagua en este momento se encuentra en una situación bastante difícil, como a lo mejor sabrán muchos de ustedes, y eso nos impide la actividad académica presencial. En este momento estamos trabajando exclusivamente en la modalidad virtual. Bien,
Dentro de todo esto que quiero compartir con ustedes, como planteaba en una de las preguntas que me hicieron de cuánto puede durar este encuentro, yo tengo contemplado plantear una introducción en cuanto a lo que significa la educación a distancia, cuáles son sus implicaciones dentro de toda esta dinámica que se ha venido acentuando y potenciando a raíz del escenario que ha impuesto la pandemia del COVID-19 y que ha obligado a que utilicemos estos espacios que antes eran vistos como algo complementario, marginal, y darle la importancia correspondiente dentro de lo que significa poder transmitir conocimiento mediado por las tecnologías de información y comunicación. Bueno, igualmente quiero unirme antes de iniciar el contenido a todos. Hoy es el Día de la Amistad, hoy es el 14 de febrero, así que qué mejor manera que estemos aquí reunidos, a lo mejor ejerciendo nuestra noble labor, y celebro de verdad que mi día esté iniciándose acompañada con todos ustedes. Bueno, yo voy a dar inicio, entonces voy a empezar a compartir pantalla para que podamos conocer cuál es la información que traigo en este momento. Me van a avisar por favor, porque cuando yo comparta quedo con la pantalla de presentación y confirmar que efectivamente están recibiendo la información. Díganme por favor si efectivamente están recibiendo lo que está en pantalla para de esta manera continuar. Perfecto, muchas gracias, profesora Priscila. Bueno, yo voy a continuar. Bueno, el viernes yo tuve un primer encuentro con otro grupo de profesores, de colegas que están en el ciclo básico, que pertenecen al departamento del ciclo básico. Todo esto es una iniciativa promovida por el representante de educación a distancia del ciclo básico, que es la profesora Elsa Bernal, tal como lo hice en la oportunidad del viernes. Quiero de verdad felicitarla y mi reconocimiento por este entusiasmo tan, vamos a decir, tan fraterno que ha demostrado para acompañarme en la transmisión de este entusiasmo en cuanto a lo que significa la educación a distancia, y solamente nos queda que la apoyen y que la información que estamos pidiendo, solicitando, es producto de que estamos en el camino de ir dándole la importancia que tiene que tener este paradigma dentro de las estrategias de formación de nuestra facultad. El sistema de educación a distancia de la UCB es una dependencia académico-administrativa responsable del desarrollo de la educación a distancia de nuestra universidad, así como de la sistematización de las experiencias en torno a esa modalidad, constituyéndose en apoyo a toda la estructura académica. ¿Cómo estamos organizados? Fíjense que esto para mí es importante porque eso nos ubica en el aquí y el ahora. ¿Y cuál es el mecanismo, cuáles las líneas que están establecidas dentro de la estructura organizativa de la universidad para atender todo lo que significa la educación a distancia de la UCB? Dependemos del vicerrectorado académico. Hay una gerencia del sistema de educación a distancia, y de esa gerencia del sistema de educación a distancia, de manera de asesoría, de manera horizontal, se desprende las coordinaciones de educación a distancia. Es decir, aun cuando hay esa gerencia, de manera muy colaborativa y haciendo honor a lo que significa la educación a distancia dentro del modelo colaborativo,
todos los coordinadores que han sido nombrados por los respectivos consejos de facultad de cada una de las facultades que conforman a la universidad, así como de los institutos de investigación, reportamos o asesoramos a esa gerencia del sistema de educación a distancia. Del reglamento del sistema de educación a distancia se desprende que debe haber un comité de apoyo académico y, por supuesto, una dependencia de producción y servicios. Me voy a detener brevemente allí. Lo hice el comentario el viernes, pero quiero destacarlo en esta oportunidad, ya que va a quedar grabada también este encuentro. Los comités de apoyo académico, dentro de los cuales pertenece la profesora Elsa como representante del ciclo básico, así como los otros representantes que fueron nombrados por el Consejo de Facultad en diciembre pasado, lo que pretenden es darle la información y el acompañamiento a cada una de sus escuelas o a cada una de sus dependencias o a cada uno de sus institutos para que la coordinación, que en este caso yo soy la que estoy en este momento ejerciendo esa responsabilidad o ese rol, pueda conjuntamente con estos representantes de este equipo de educación a distancia establecer lineamientos, políticas, directrices, acciones, todo lo que se pueda plantear orientado particularmente a las necesidades de cada dependencia. Las necesidades del ciclo básico muy probablemente no son las mismas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica o de la Escuela de Ingeniería Civil o Ingeniería Mecánica, procesos industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la importancia de este equipo de educación a distancia que estamos tratando y que estoy tratando de mover paso a paso es con la idea de que cada profesor que pertenece a una escuela determinada pueda encontrar información, alternativas, posibilidades para el desarrollo de su curso dentro de la facultad. Esto también me parece importante destacarlo. ¿Cómo funciona en este momento esa estructura organizacional? ¿Por qué hago la observación? Porque he recibido desde el viernes algunos correos electrónicos donde se me está pidiendo que de alguna manera establezca cuáles son los lineamientos o directrices, por ejemplo, para abrir aulas dentro del campus virtual. Yo le explicaba al profesor que debemos cumplir en este momento una línea organizacional que nos impida tener una especie de desinformación o hasta cierto descontrol dentro de lo que se está ofertando dentro del campus. Entonces, en este caso y en este momento, las aperturas de aulas se están tramitando a través de la información que reciben cada uno de los representantes de las escuelas. Yo he recibido, por supuesto, solicitudes aisladas de profesores que muy probablemente no saben que hay un representante de su escuela o de su dependencia o de su instituto, y yo tramito la solicitud siempre informando al representante de la escuela para que este representante, que forma parte del equipo académico de educación a distancia de la facultad, esté al tanto de cuáles son las demandas que están surgiendo dentro de su escuela. Entonces tiene que haber, en principio, más allá de que la intención no es burocratizar el procedimiento, en el campus virtual hay un formato, un documento Google que algunos de ustedes incluso lo han utilizado para solicitar la apertura de ese curso, donde debe haber una información básica para poderlo abrir, como por ejemplo los datos fundamentales del profesor, la identificación como es su cédula de identidad, la dirección del correo electrónico alternativo con el cual van a trabajar en el campus virtual. Hay que crear un perfil inicialmente. Luego de que se crea ese perfil, eso significa que usted entra a la base de datos del campus virtual de la Universidad Central de Venezuela, y eso también significa que usted va a poder ser ubicado no solamente en su curso, sino en cualquier otra actividad
que se desarrolle dentro de la universidad, usted va a poder ser ubicado porque ya pertenece a la base de datos de la universidad. En la modalidad que se está trabajando ahorita, ya no es el correo UCB condición indispensable y necesaria para trabajar en el campus virtual. Eso cambió. Y el requisito fundamental para ingresar como usuario es el número de cédula de identidad. Es por ello que personas que a lo mejor crearon un perfil hace mucho tiempo y quieren ingresar de nuevo y se encuentra con que los registros o los parámetros que había establecido para ingresar al campus ya no le funciona, muy probablemente es porque el perfil ha sido fue desactualizado por parte del sistema y hay que volverlo a revivir. Entonces, en ese proceso de volverlo a actualizar, yo recibo la información, idealmente sería a través del registro que hacen los distintos representantes de las escuelas, y yo procedo inmediatamente a actualizar ese perfil. Igualmente ocurre con los cursos. Prácticamente aquí se están creando cursos, o yo estoy abriendo aulas, es la palabra, es la expresión correcta, en función de las demandas que están haciendo los profesores a través de este formato que les acabo de comentar, que se encuentra en el campus virtual, y también de la solicitud directa que hace el profesor, donde yo le hago copia al profesor representante de educación a distancia de esa escuela para que esté al tanto de que el profesor está solicitando la apertura del aula y pueda llevar el control correspondiente. Entonces me detuve un poco a explicar esto para que se sepa cuáles son las implicaciones de toda esta situación y que se ha reducido el procedimiento que había años atrás, donde era un poquito más engorroso, había que llenar unos formatos, tenía una cantidad de información que se solicitaba, etcétera, etcétera. Ahora se simplificó y se está utilizando tanto la figura del formato que está allí, como les digo, en el campus virtual, y la solicitud directa a través de los representantes del equipo de educación a distancia en cada una de las escuelas que conforman la facultad. Bueno, el campus virtual de la UCB, ingeniería, pues forma parte de todo el universo de dependencias que conforman a nuestra universidad. Y ahí tienen la dirección, campus virtual UCB. ¿Cuáles son los aspectos importantes de los entornos virtuales de aprendizaje? Y vamos a hacer vamos a decir, énfasis en esto, incluso a solicitud de la misma profesora Elsa, porque hay muchos de ustedes en este grupo que no tienen aula virtual en el campus virtual, según entiendo. Entonces ya cuando yo termine mi presentación, que de hecho la simplifiqué con respecto a la del viernes, es precisamente para hacerles hincapié en esta información, y después cuando entre el proceso de participación, ustedes puedan manifestar sus inquietudes particulares. Entonces, los aspectos importantes de los entornos virtuales de aprendizaje, y me voy a basar en la información que generosamente han compartido dos profesores que pertenecen al sistema de educación a distancia. Les digo que es un equipo maravilloso, colaborativo, muy gentil para atender y para poder unirnos en relación a todo este complejo universo de la educación a distancia. Y la profesora Josly, que es la coordinadora de educación a distancia de la Facultad de Ciencias, y el profesor Daniel Vargas, de la Facultad de Agronomía, han venido preparando un material que a mí me parece interesante que pudiéramos ir compartiéndolo paso a paso, porque la idea no es atiborrar de información. Entonces, en este momento voy a comenzar con lo que es la parte introductoria. Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes de los entornos virtuales de aprendizaje? Cada una de las aulas que se abran en el campus virtual de la Universidad Central de Venezuela es un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, EVA o EVA. Ahí debe haber un programa de estudio, deben haber orientaciones didácticas, deben haber contenidos con riqueza multimedial, actividades individuales y colaborativas, espacios de comunicación de forma permanente,
acompañamiento, motivación y fomentar la participación, calendario para apoyar en la planificación y cronograma, cartelera de anuncios y noticias. Un espacio virtual, aun cuando no estemos viendo al estudiante directamente en el aula de clase como lo hemos hecho en la modalidad presencial, es un espacio vivo. Y para nosotros mantenerlo vivo, como facilitadores, como profesores, como docentes, debemos inyectarle esa energía. Por eso el esfuerzo, vamos a decir que es un poquito más acentuado, porque como explicaba el viernes, una hora virtual no se compara con una hora presencial. En una hora presencial usted entra a su clase, una hora académica, que muy probablemente debe rondar entre los 45 y 50 minutos, donde usted tiene programada una cantidad de actividades a realizar en esa aula. Usted entra a su salón de clase, domina visualmente a sus estudiantes, puede implementar estrategias directas dentro de la dinámica que tiene planteada. Hay una respuesta espontánea, también inmediata, por parte de esa audiencia que usted está sirviendo en ese momento como facilitador. En cambio, en el aula virtual, usted depende de una conexión que, como decía la profesora Elsa al principio, puede tener ciertas características que implican que reducen o que establecen una brecha entre la respuesta inmediata que usted necesita de los estudiantes, porque el estudiante a lo mejor se desconectó, el estudiante a lo mejor está en ghosting. Ghosting que viene de la palabra ghost, fantasma. Está fantasmeando, es decir, se conecta, está el cuadrito allí con el nombre del estudiante y sin embargo no está allí. Se fue a jugar, se fue a la cocina, en fin. Entonces, yo preguntaba cuál es la implicación de una hora virtual en cuanto a alcance, y alguien en un taller que asistí me decía que puede ser entre un 20% superior de mayor esfuerzo con respecto a una hora académica presencial. Entonces es todo un reto por todas las circunstancias que tenemos que enfrentar a la hora de conectarnos para dictar nuestra clase en estos espacios. Las dimensiones de los entornos virtuales de aprendizaje: hay una dimensión tecnológica y hay una dimensión pedagógica. En la dimensión tecnológica, lo acabo de mencionar, hay una accesibilidad, funcionalidad, formatos multimedial, comunicación e interacción. En el aspecto pedagógico está la mediación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Están las competencias, objetivos, las estrategias, las actividades, los recursos, la evaluación. Es decir, que de manera general esto no dista mucho de lo que estamos viviendo en el aspecto presencial. Solamente que recuerden, estamos con el componente tecnológico. Y el componente tecnológico pues va a depender de esas variables: accesibilidad, funcionalidad, formatos multimedial, comunicación e interacción. Los entornos virtuales de aprendizaje, vamos a decir que están conformados por estos elementos. Hay una interacción síncrona y asíncrona. En este momento, los que están conectados en esta sala, podemos tener una interacción síncrona. Estamos aquí conectados a la misma hora y en el mismo espacio, pero el material se graba, entonces usted lo puede revisar de manera asíncrona posteriormente. Hay unos participantes, pueden haber unos tutores virtuales, hay un material didáctico evidentemente. Esto es un material didáctico el que yo estoy presentando acá. Hay unas herramientas tecnológicas, hay unas estrategias también didácticas. Por ejemplo, el ejemplo que les coloqué del enlace que les va a dirigir a Mentimeter, para que usted coloque 3 palabras con el significado que le da al campus virtual de la UCB. Esa es una estrategia didáctica que promueve la participación. Y por supuesto está la evaluación de los aprendizajes. ¿Qué es el e-learning? ¿Qué es de lo que se trata todo esto? Es la educación mediada a través de escenarios mediados por la tecnología. Bueno, separación espacial y temporal entre el docente y el estudiante. Formación mediada con tecnologías, apoyado en un aprendizaje flexible e independiente.
Comunicación asíncrona y síncrona. Existencia de una institución que organiza la estructura educativa y la certificación académica, que en este caso es nuestra Universidad Central de Venezuela. Y formación con acompañamiento virtual. ¿Qué es el B-Learning? El B-Learning es una combinación, hay una modalidad mixta de aprendizaje, hay unas sesiones en línea y hay unas sesiones presenciales. Hay una mayor flexibilidad y apertura de opciones para experiencias dinámicas de aprendizaje. El viernes comentábamos que la educación a distancia llegó para quedarse. Otro profesor comentaba que la educación presencial, el contacto person to person, es decir, la persona a persona, es insustituible. Todas las opiniones esas dos opiniones son valederas. Yo también soy de la posición de que no podemos sustituir completamente la experiencia de estar en un aula de clase. Sin embargo, ante la realidad abrumadora en algunos casos que nos está acompañando en relación a la situación de cómo están nuestros espacios de formación, es indudable reconocer que la educación a distancia es una oportunidad. Hay que destacar, estimados colegas, que es importante reconocer los tipos de entornos virtuales de aprendizaje, porque muy probablemente los estamos utilizando y no hemos tomado a lo mejor conciencia de las implicaciones al utilizar uno u otro. Hay espacios virtuales de aprendizaje que son estructurados y son las plataformas de educación en línea. Por ejemplo, Moodle, que es el que tenemos nosotros en el campus virtual de la Universidad Central de Venezuela. Está Edmodo, está A-Tutor, está Canvas, está Camilo y otro que me imagino que ustedes conocen también y que yo también he utilizado, que es el Google Classroom. Estos son espacios diseñados, planificados, estructurados y con, vamos a decir, sistematizados para ofrecer una experiencia de educación a distancia. Luego están los entornos virtuales de aprendizaje, que también son de aprendizaje y de formación, que son no estructurados, es decir, su objetivo no necesariamente es que uno dé una clase, sin embargo, se pueden acondicionar. Entonces allí está el WhatsApp, está el Telegram, están los blogs, que son generadores de sitios web, están las redes sociales, que ya conocemos, como es Instagram, YouTube, Twitter y Facebook. Bien, pero hay que tener muy claro esto. Hay espacios estructurados y no estructurados. Entonces hay que ver cómo nosotros estamos planificando nuestra experiencia de enseñanza y aprendizaje a través de estas posibilidades. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la educación a distancia con el uso de las tecnologías de información y comunicación? Fíjense, este es un material que tiene como fuente la Convención de Universidades en Educación a Distancia y han distribuido un material bastante interesante y la profesora Joslyn pues saca este extracto donde habla de que estamos nosotros los docentes y hay unos pilares que son los materiales y la comunicación. Por supuesto, deben haber una misión, tiene que haber unos programas, tiene que haber unas políticas y estrategias, hay un contexto que no lo podemos obviar, todo lo que nos rodea alrededor para llevar eso a cabo. Y en el centro, fíjense que está como con un destacado de la evaluación, porque eso creo que es algo que nos inquieta y ocupa muchísimo. Entonces, para preparar el curso en línea, aquí ahí el profesor, esta misma organización propone 7 pasos. Yo los voy a resumir, que son el de la planificación, orientación, contenidos, comunicación, actividades, web, conferencias y la evaluación. La planificación, es como les digo, tal cual como nosotros planificamos en el ámbito presencial, nosotros tenemos que planificar cuando nos vamos a la virtualidad. Es probable que caigamos en la tentación de cierta improvisación por el tema de que, bueno, es que lo mando por correo electrónico, no, es que lo digitalizo, es que lo mando en PDF, es que mando un video, es que mando una foto. No, ya va.
Hay que tener una organización de la información y no todo lo que se digitaliza cumple con el objetivo que estamos planteándolo en nuestra intencionalidad. Todo la educación a distancia, y esto es algo que se nos ha insistido en los talleres de capacitación a los cuales hemos asistido, no es digitalizar solamente material y enviárselo a nuestros estudiantes. No es solamente compartir una presentación a través de un correo electrónico diciéndole al estudiante, mira, ahí va esa presentación, prepárese, pum, pam. No, la educación a distancia es mucho más que eso, porque como les dije, son espacios vivos. Las aulas virtuales de aprendizaje son espacios vivos. Entonces usted tiene que planificar su aula virtual para que esté viva, y eso debe estar acompañado de un plan de evaluación, producto de un plan de trabajo y un cronograma que nos da el calendario académico de la facultad. La orientación y acompañamiento al participante de estos cursos en línea es clave. Como les digo, usted no puede abrir un espacio virtual, incluso aunque lo abra en WhatsApp, en Telegram, en cualquiera de estos espacios que no se prestan para ello, en Skype. Si usted no da la orientación, ese espacio va a morir y simplemente no va a cumplir con la finalidad para el cual fue creado. Entonces, la mediación se relaciona con el manejo de la comunicación y la información en el proceso de aprendizaje. Nuestra palabra orientadora, nuestro escrito o mensaje oportuno puede ser la diferencia para que un estudiante alcance un objetivo o no lo alcance. Los contenidos. Hay que seleccionar e incorporar materiales con riqueza multimedial en el curso que preparemos. No importa que estemos en el área de ciencias, si estamos en el área de las ciencias naturales, si estamos en el área de humanística, en el área incluso de especialización de la carrera. Es posible que los que estén trabajando con laboratorios tengan la inquietud porque ¿cómo voy a hacer las prácticas? Tienen toda la razón. Hay algunas estrategias que superan dentro de lo que es la dinámica de un laboratorio, que probablemente dentro de los recursos que manejamos a nivel de tecnología no pueden compararse a una estrategia de práctica, un laboratorio de química, un laboratorio de física. Sin embargo, esa misma tecnología se está reinventando para ofrecer lo que se llama, por ejemplo, la realidad aumentada, donde usted a través de un proceso de simulación puede replicar ese tipo de experiencia. Entiendo que nuestra realidad en la Universidad Central de Venezuela es otra, y es por ello que debe pensarse en alianzas estratégicas con instituciones que permitan que los estudiantes en esos casos puedan participar de dinámicas de práctica en aquellas instituciones que colaboren con nuestra universidad. No podemos detenernos, porque yo observo, no, es que el laboratorio tal no lo puedo cursar porque está destruido, no hay manera, nos dejaron en el suelo, no hay recursos, en fin. Bueno, ¿qué podemos dar como respuesta dentro del contexto teórico y de algunas alianzas estratégicas que podamos plantear en relación a esto? Cada uno de los representantes de las escuelas deben recoger estas inquietudes y llevarlas al Consejo de Facultad y proponer incluso esas alianzas para ver de qué manera podemos suplir los espacios que está dejando el hecho de que no contemos con el espacio presencial, o porque los estudiantes, fíjense, ya tenemos el caso de que tenemos estudiantes que están fuera y que se están inscribiendo en los semestres. Ajá, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Se van a quedar con toda la carga académica y la carga práctica que van a hacer. Entonces, me parece que ya debemos ir pensando en eso. La comunicación. Entonces, hay espacios síncronos, hay espacios asíncronos. Los espacios síncronos es como en el que nos encontramos ahorita. Estamos coincidiendo en tiempo y en un aula virtual, que es este espacio de Google Meet. Y hay espacios asíncronos, que es, por ejemplo, un chat de Telegram o un chat de WhatsApp, donde usted va a colocar posteriormente el producto de esta grabación, por ejemplo. O cuando usted le indica a su estudiante, mira, yo grabé este podcast
y dentro de esta información quiero que generes tal y otra información. Entonces ya eso es un espacio asíncrono. Cuando el estudiante revisa la clase posteriormente, él está entrando en el espacio virtual de aprendizaje de manera asíncrona. Las actividades. Por supuesto, importantísimo, determinar el tipo de actividades, las orientaciones y tiempos de entrega, uso de simuladores, laboratorios virtuales, lo que les acabo de comentar. Actividades individuales y colaborativas. Que yo trabaje a distancia no significa que yo no pueda propiciar el trabajo en equipo, muy importante. Los seminarios web. Es una manera de compartir saberes, pueden ser píldoras formativas, mediados por una plataforma tecnológica para grabar la sesión, como les acabo de mencionar, la que estoy utilizando para que esta sesión quede grabada, y la interacción sincrónica. ¿Por qué es importante la sesión grabada? Porque ya ese mandato, aquella situación imperativa de que no, el estudiante tiene que estar, y hay un reglamento de la universidad que dice que si usted, creo, supera el 25% de inasistencia, usted puede perder el curso. Bueno, ya en la educación a distancia ya esto tiene otra connotación. Ya la situación obligada de que usted tiene que estar en mi sesión sincrónica, creo que le da paso a la posibilidad de que usted genere material para que los estudiantes posteriormente revisen ese material, porque de esto se trata la educación a distancia. En la educación a distancia puede haber el don de la ubicuidad. ¿Qué significa el don de la ubicuidad? Bueno, usted puede estar en varios sitios ajenos al aula virtual de clase mientras usted está escuchando o mirando esa aula de clase. Yo en mi curso, por ejemplo, he tenido experiencias de estudiantes que me dicen: profesora, estoy en la cola de la gasolina y estoy escuchando su clase. En la modalidad presencial nunca se podía plantear eso, porque o usted estaba en el aula de clase o estaba en la cola de la gasolina. Es por ponerles un ejemplo. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros flexibilizar ese mandato, y debemos contribuir para que precisamente el estudiante reciba el material y que la gestión del aula sea más armoniosa. Entonces, para evaluar, fíjense que coloqué esta lámina, el tema de los entornos virtuales. Hay una evaluación cognitiva, hay una evaluación del desempeño y hay una evaluación del proceso. La coloco aquí porque precisamente cuando yo digo que yo voy a evaluar, yo le digo al estudiante: bueno, mire, yo lo estoy evaluando a usted desde el mismo momento que yo entro a clase. Cuando yo estaba en la modalidad presencial, yo podía determinar incluso hasta la personalidad de los estudiantes. En este momento está como más complicado, entonces yo tengo que utilizar otras herramientas. Entonces la evaluación cognitiva, la evaluación del desempeño, las evaluaciones del proceso son vitales en toda esta dinámica. Entonces, en esa evaluación de los aprendizajes se define como la acción de obtención de información sobre el estudiante y la naturaleza y calidad de su aprendizaje. Yo recuerdo que el profesor Jorge Altuve, que es el que lleva las riendas de SAPRO, siempre nos insistía que el proceso de evaluación es un proceso de investigación, y estoy completamente de acuerdo con él. Cuando usted genera una actividad evaluada, usted está indagando hasta dónde el estudiante ha asimilado lo que usted está pretendiendo que aprenda. Entonces, hay un proceso de investigación de nosotros como facilitadores, profesores, docentes, a la hora de poner en práctica esa actividad de evaluación. Y es un proceso, definitivamente es un proceso, porque hay una transformación en el sistema donde usted está proponiendo esa evaluación, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Las técnicas de evaluación son diversas, pueden ser actividades, prueba abierta, prueba objetiva, prueba oral, comentario de texto, observación, portafolio, blog, wiki, prácticas. Hay algo importante, estimados colegas, que hay que tomar en cuenta acá. Debemos insistir desde el día 1, bueno, ya han transcurrido algunas semanas desde que inició el semestre, pero bueno, igualito lo podemos hacer ahora, es que esa posición de que el profesor
es el receptor de todos los saberes y que debe dar una clase magistral, y el estudiante es un simple receptor que está más acorde a lo que es el modelo positivista, le ha ido dando paso dentro del aspecto constructivista de la experiencia de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, a que sea el estudiante el que tome protagonismo de su proceso de formación. Y aquí entra una expresión que se llama el aula invertida. El aula invertida no es más que el estudiante asumiendo ese rol, ese compromiso. No quiere decir con esto que yo paso como profesora a un segundo plano, no, sino que mi posición, más que de jerarquía, es de acompañamiento. Entonces, cuando yo le digo al estudiante, mire, yo voy a proponer una dinámica, pero usted se tiene que preparar previamente en función de estos contenidos, yo le estoy diciendo a él, mira, te doy el testigo, hazte parte de tu formación. No vengo a que tú simplemente seas un receptáculo de recepción de información que ya yo vengo trabajando, sino que tú también propongas alternativas, incluso estrategias, ¿por qué no? Ellos pueden ser incluso personas críticas en relación a las estrategias que estamos utilizando durante el aula. Y yo siempre en mi experiencia he aplicado aquello de que cuando termino o estoy próxima a terminar una sesión, dedico unos 10 minutos antes de la hora prevista para que el estudiante proponga alternativas o recomiende. Sobre las pruebas de evaluación, bueno, hay criterios de prueba, hay condiciones, hay objetivos, hay un proceso mental, hay unos enunciados, hay un tiempo, una univocidad, hay instrucciones, hay estructura. Yo creo que lo importante de todo esto es saber para qué yo estoy diseñando la evaluación. No me parece tan grave que usted no sepa cómo montar un foro en el campus, o no sepa cómo crear una tarea en el campus, o no sepa cómo insertar un video en el campus, a que usted no sepa para qué lo está haciendo. Porque eso significa que usted está tirando flecha y el estudiante se va a dar cuenta. Entonces, que usted no sepa montar un foro, que usted no sepa, y que incluso en el proceso se equivoque, considero que no es tan grave como para que usted no sepa para qué sirve ese video, para qué sirve ese foro, porque saber cómo se monta el foro, usted lo va a aprender. Saber cómo se diseña una tarea en el campus virtual, usted lo va a aprender, pero que usted no sepa para qué está montando esa tarea allí, eso sí es complejo y grave. Entonces, yo los invito a que reflexionemos sobre este particular, porque en el desarrollo de la tarea a mí me ha ocurrido que yo me he equivocado, por ejemplo, en colocar la fecha de cierre de la tarea, o en la subida del archivo se me olvidó colocar la instrucción. Ah, bueno, el estudiante me alerta, mire profesora, se le olvidó colocar la instrucción para subir el archivo. Ah, perfecto, yo me puedo equivocar en ese aspecto. Lo grave sería que yo no sepa para qué estoy colocando la tarea allí. Las actividades disponibles en el entorno virtual de aprendizaje. Fíjense, el campus virtual nos ofrece todas estas actividades: asistencia, base de datos, certificados, chat, videoconferencias, consultas, contenido interactivo, cuestionario en línea, encuestas, foros de discusión, glosario, juegos, lecciones, mapa mental, tarea, portafolio, wiki. Es muy diverso. Tenemos uno de los campus virtuales más robustos, creo que dentro de lo que se puede manejar a nivel de educación a distancia universitaria en Venezuela. No todas las universidades, y se lo digo por experiencia que observo en compañeros, en estudiantes, familiares que están estudiando en otras universidades del país y no tienen un campus virtual tan robusto como el que tiene la Universidad Central de Venezuela, o no lo tienen de ninguna manera, y trabajan con Google Classroom. No estoy desmeritando a Google Classroom, por favor, cumple una función. Sin embargo, si tenemos esta maravilla, lo que tenemos es que dedicarle un poquito de tiempo para aprender. El microlearning son cápsulas. Yo en el grupo de Telegram he compartido algunos videos cortos para explicar cómo se pueden realizar algunas actividades muy puntuales. Estos micro cápsulas de información no deben deben estar entre 3 y 5 minutos. Ya más de ese tiempo es una información que se puede considerar un archivo extenso, tipo podcast, un video extenso, etcétera, etcétera. Pero cuando usted quiere
mandar una información clave, concentrada, el microlearning puede ser una alternativa muy viable. La curaduría digital de contenidos clave en este entorno. Sí. ¿Qué hacíamos en el ambiente presencial? Bueno, nosotros llegábamos comenzando el semestre y le decíamos a los estudiantes, bueno, mira, estudiantes, esta es la bibliografía que yo utilizo para desarrollar el contenido. Siempre se hacía la observación, bueno, usted puede tener cualquier otro libro, cualquier otro material que también va a servir dentro de la temática del curso. Sin embargo, están estos libros. Bueno, en lo virtual es todavía más importante porque no es un secreto, y ustedes lo saben, que al colocar alguna información en el navegador, en el buscador de Google, puede convertirse en la alegoría esta de la aguja en el pajar. Es decir, qué es lo bueno, qué es lo que me conviene. Los estudiantes tienen una tendencia, y hasta uno mismo, de irse a Wikipedia. Wikipedia democratizó el acceso al conocimiento, eso no se niega. Sin embargo, debemos reconocer que es material que no está comprobado, que es gente que se adiciona al espacio y va actualizando de acuerdo a la información que ella considera que debe ir allí. Entonces no hay una validación de esa información. Entonces tenemos que invitar y promover a nuestros estudiantes para que revisen y consulten material que esté validado. Las revistas científicas, los espacios donde tipo Cielo, Redalic, de estas todas instituciones que están ofreciendo el campus virtual de el Saber UCB, por ejemplo, que publica trabajos de investigación. Entonces hay que insistir con nuestros estudiantes para que se orienten a esos portales. Entonces, en el proceso de curaduría, que yo me convierto como docente en curador, es filtrar la información que es significativa para mi curso. Entonces, debo filtrar, debo organizar, debo caracterizar, debo crear, debo comprometer y debo compartir. Yo en mi curso tengo una carpeta en Google Drive que llamo, yo doy logística en la Escuela de Procesos Industriales. Tengo una carpeta en Google Drive que dice bibliografía logística. Yo la comparto con los estudiantes, incluso ha sido una experiencia enriquecedora porque ellos mismos han encontrado material que es significativo y se ha adicionado a esa carpeta. Entonces cada semestre como que va ganando en información, y la que va quedando un poco desactualizada pues se va retirando en función de los objetivos del curso. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que quería resumir en relación más o menos en el tiempo que tenía contemplado, de la hora que empezamos, a las 9:20 aproximadamente. Y solamente quedo ahora, voy a dejar de compartir. Para que ustedes me digan particularmente si tienen algún comentario en relación a lo que está o a lo que propuse en cuanto a las experiencias muy específicas que tienen los que están aquí participando, y si necesitan alguna demostración puntual de lo que puede suceder en el campus virtual a la hora de introducir información en sus aulas virtuales, al menos de inicio. Fíjense que con el grupo del viernes me ha causado mucha satisfacción que ya ellos los he visto que han estado trabajando en las modificaciones de sus cursos, en lo que significa la presentación del curso dentro de la oferta académica del campus, es decir, que la información está llegando. Entonces, en el caso de este grupo, pues no vamos a hacer la excepción, y me gustaría saber si hay algunas inquietudes puntuales de inicio que pudiéramos trabajar de manera colaborativa, y le damos inicio. El orden de las preguntas... ok. Bueno, fíjense, voy a empezar con la profesora Elsa Bernal. Profesora Priscila, pueden ir colocando sus preguntas en el chat, o pueden hacerlo a viva voz si tienen el micrófono disponible para ello. Y gracias, profesora Priscila. Y pudiéramos entonces darle dinamismo a esta parte de que quisiera que aprovecháramos al máximo. La profesora Elsa me pide que por favor explique lo de compartir el aula. Fíjense,
El aula virtual, el campus virtual de la UCB es finito, como todo. O sea, nada tiene una capacidad, vamos a decir, que no se pueda cuantificar dentro de la información que está conteniendo el campus virtual. Entonces, lo ideal sería que cada profesor con su sección tuviera un aula virtual. Sin embargo, eso materialmente puede convertirse en algo difícil. Entonces, hay profesores que están compartiendo porque están dando el mismo curso. Por ejemplo, el viernes me encontré con una profesora que creo que el curso es de álgebra lineal y cálculo, y ella me cuenta que hay 4 secciones dentro de ese curso. Entonces, bueno, es compartir el aula de tal manera que usted cree secciones separadas dentro de la misma aula, dentro del mismo espacio virtual, para que cada profesor maneje, ojo, las actividades que considera o que va a planificar o a diseñar con sus estudiantes. Entonces, el campus le da a usted un bloque general para introducir información de interés. Sin embargo, a la hora de las actividades, cuando usted diseñe el curso, usted se va a ver en la necesidad de definir cuál es la sección con la cual va a trabajar en función de los estudiantes que están siendo matriculados dentro de ese curso que tiene 4 secciones que se llama álgebra lineal o cálculo 1, cálculo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo explicarlo rápidamente para que se den cuenta de esto, sobre todo para los que tienen esa inquietud de que no tienen campo, no aula virtual y entonces son 2 profesores, por ejemplo. Y yo voy a compartir rápidamente para que lo veamos, para los que tienen esta inquietud. Déjenme buscar la pestaña, perdón. Díganme si están viendo la pantalla, por favor. Perfecto. Sí, profe, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero empezar desde el principio para que ustedes vean cuál es la cadena que se desata cuando yo accedo al campus virtual. En primer momento yo accedo al campus virtual. Aquí estoy accediendo a lo que se llama mi área personal. Sin embargo, yo quiero empezar desde el inicio. Aquí está la Facultad de Ingeniería. Fíjense cómo se presenta la Facultad de Ingeniería, y ahí es donde yo digo que debemos mantener el orden y la estética de lo que significa la presentación de nuestra oferta al mundo, porque esto es público, ¿bien? Aquí están las coordinaciones, está el ciclo básico, la Escuela de Ingeniería Civil, todos los que componen las dependencias de la facultad, ¿bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, quiero solamente que estamos con el básico para que vean y se den una idea de lo que yo hablo cuando les explique lo de la configuración del curso. Fíjense, aquí están los cursos que ahora los voy a organizar porque la profesora Elsa ya me dio como la distribución y categorías que componen al ciclo básico de la Facultad de Ingeniería. Entonces voy a organizar para que no esté mezclado todas las áreas del conocimiento, sino que estén en las categorías correspondientes. Entonces fíjense que bueno que ya algunos de ustedes, esto es una foto que se puede cambiar para que, por ejemplo, aquí lo colocó la profesora Química General, lo colocó abajo, pero ya lo puede colocar aquí arriba. Fíjense, el profesor de descriptiva lo colocó ya, esta formulación lo tiene acá cambiado. ¿Ven?
programación. Es una forma de darle estética. Y fíjense, cuando yo les pido los objetivos del curso, es porque esto, fíjense, aquí el cálculo numérico no tiene ninguna información, no es conveniente. Debe aparecer aquí una breve descripción de para qué está creado ese curso en el campus virtual. Bien, quería explicarles eso. ¿Por qué cuando yo pido los resúmenes objetivos del curso? Precisamente para que aparezca esto. Vuelvo a la Facultad de Ingeniería, voy a ir a mi escuela para enseñarles qué es el curso que tengo. Fíjense, yo lo cambié y aquí tengo el resumen de lo que es mi curso. ¿Para qué sirve el curso de logística? Entro al curso de logística. En el pasado, yo trabajé con otro profesor, pero ahora como se redujo la matrícula, pues estoy trabajando solamente en el campus virtual, en esta aula que se creó. Entonces fíjense, el curso acá queda identificado. Cada uno de los cursos que ustedes puedan tener en el aula virtual va a tener esta identificación general. Eso la va a colocar usted. Y usted me va a preguntar, bueno, pero ¿cómo hago yo para hacer eso? Bueno, si usted me pide a mí, porque no tiene aula virtual, que yo la cree, producto de la solicitud que me pueda hacer la profesora Elsa, bueno, eso sí se lo voy a tener que poner yo, porque yo tengo que abrir el aula virtual y no la puedo abrir en blanco. Y le voy a colocar los objetivos, pero quiero que sepa de dónde viene todo esto. Esto es lo que se llama, esta engranaje que está aquí en la pantalla, que ustedes pueden ver en la pantalla, en la parte derecha superior, es lo que llaman el engranaje universal o la tuerca universal. Allí usted va a diseñar o a editar todos los ajustes de su curso. Usted le va a dar acá y dice editar ajustes. Fíjense, lo que les dije de logística código 8803 que aparece en la página anterior viene de acá. Aquí está el nombre corto del curso, que esto es importante para mí, sobre todo cuando hay secciones con bastantes estudiantes, como por ejemplo me planteaba la profesora el lunes, que tenía de las 4 secciones tenía 120 estudiantes en cálculo. Entonces ahí es conveniente tener un archivo en Excel CSV de comas para poder yo, a través del nombre corto del curso, inscribir a todos los estudiantes en esa sección, sobre todo cuando se trata de nuevo ingreso. Cuando se trata de cursos que ya tienen una trayectoria, es decir, que ya el estudiante está en el campus virtual, usted lo puede inscribir, no necesita la coordinación, no necesita el representante general de la Coordinación de Educación a Distancia de la Facultad de Ingeniería para inscribir a ese estudiante. Mientras el estudiante está en la base de datos, usted lo puede ubicar perfectamente. Ahí en el grupo de Telegram yo coloqué un video corto de cómo usted puede ubicar a su estudiante utilizando el correo electrónico. En la categoría de curso, pues bueno, fíjense, esta es como dice la fuente y cómo las categorías y subcategorías van identificando la posición de mi curso dentro de la facultad. Por eso algunas aulas en contingencia que puedan estar creadas en el vicerrectorado académico, yo las estoy trasladando siempre y cuando me den el visto bueno de que ese curso va a funcionar, que se va a activar, porque la idea no es crear aulas y que se dejen morir, lo que acabo de explicar en mi presentación inicial. Son espacios vivos, porque estén allí a través de una pantalla no significa que no esté, sí está muy vivo y esa vivacidad se la vamos a dar nosotros. Bueno, por supuesto mi curso se muestra, aquí está el resumen que aparece en la otra pantalla que les expliqué y aquí es donde se coloca la foto para darle la presentación, la identidad a su curso dentro de la oferta académica de la facultad. Y ya todo lo demás, vamos a decir, aquí viene lo de los grupos para satisfacer la inquietud de la profesora Elsa. Si su aula virtual va a estar compartida por 2, 3 profesores, usted tiene que trabajar en grupos. Entonces, tiene que decidir
Yo voy a cambiar acá. Fíjense, hay tres alternativas que le propone el campo. No hay grupos, grupos separados y grupos visibles. Yo acá coloqué grupos separados. Para mí no aplica, como les digo, porque yo soy la única profesora que estoy en el curso. Sin embargo, a los que tengan esa situación, tienen que ponerse de acuerdo con los otros profesores que van a compartir el aula virtual y definir si van a trabajar con grupos separados o grupos visibles. Aquí cada ventanilla tiene un símbolo de interrogación. Usted lo puede teclear y le va a explicar qué significa eso. Grupos separados. Cada miembro del grupo solamente puede ver a su propio grupo, los demás son invisibles. Grupos visibles. Cada miembro del grupo trabaja en su propio grupo, pero también puede ver a los otros grupos. El modo de grupo definido a nivel del curso es el modo por defecto para todas las actividades dentro del curso. Cada actividad que soporta grupos también puede definir su propio modo de grupo. Bien, entonces como pueden ver, hasta el mismo campus tiene la posibilidad de orientar. En mi caso, yo le digo que no hay grupos porque yo no trabajo con varias secciones o con otros colegas. Agrupamiento por defecto, esto significa, fíjense que yo tengo aquí un agrupamiento. ¿Por qué? Porque como trabajaba con otro profesor, yo tenía un agrupamiento para mi sección y el profesor tenía otro agrupamiento para su sección. ¿Y qué significa un agrupamiento? Bueno, un conjunto de grupos. Es decir, que yo como profesora de una sección puedo tener mis propios grupos y esos grupos definirlos en un agrupamiento que se puede llamar agrupamiento de la profesora Solange Noguera. Y el otro profesor va creando sus grupos y los va a concentrar en otro agrupamiento que dice agrupamiento del profesor Logística 2, por ponerles un ejemplo. Pero usted tiene que definirlo desde el mismo inicio del curso. Desde el mismo inicio del curso. Entonces, pueden trabajar varios profesores en una aula virtual a nivel de actividades con los estudiantes que están inscritos en su sección. Ahora, vamos aquí, me voy nuevamente, no voy a cambiar. Me voy nuevamente al curso. El diseño de los grupos, fíjense que yo, a manera de explicar, fíjense que yo coloqué pues una bienvenida. Siempre es bueno el impacto visual que le demos a nuestro curso, que no sea monótono, que realmente invite a visitarlo, que pueda seducir al estudiante en cuanto a lo que va a encontrar allí. Entonces, bueno, yo les coloqué este banner y el himno de la Universidad Central de Venezuela. En la presentación que les hice en la sección introductoria hay esto que llaman de avisos, notificaciones. El campus lo tiene por defecto. Esto es un tipo de foro donde usted, fíjese, al darle allí, usted simplemente va a añadir un nuevo tema. Un nuevo tema es cuando usted quiere anunciar, por ejemplo, examen o evaluaciones del primer tema. Entonces usted explica aquí, esta sección, perdón, a partir de la semana tal y cual y tal, vamos a hacer y tal y cual cosa. Usted le pone aquí enviar al foro e inmediatamente eso va a quedar publicado y al estudiante, al estar inscrito en la base de datos con un correo electrónico determinado, le va a llegar esa información a su correo electrónico. Yo le voy a dar aquí a cancelar porque no lo voy a hacer. Bien. Vuelvo nuevamente para atrás. Entonces fíjense, yo tengo aquí la modalidad de rejilla. Yo diseñé mi curso con la modalidad de rejilla y eso se determina en esta tecla universal. Yo creo que la mayoría de ustedes están trabajando con rejilla, aunque pueden haber otras formas. Usted puede también, ¿cómo se dice?, especular con eso. ¿Dónde especulo con eso? Y discúlpeme que me vaya para atrás otra vez. Bueno, acá, en el formato de curso,
Fíjense, yo lo tengo con formato rejilla, pero usted puede explorar todos estos demás. Bueno, que es un tema en pestañas, que es un formato de cursos advisor, que es un formato de actividad única. Yo lo puedo hacer y veo que sale y usted escoge el que más se adecue a su necesidad. Es decir, está el formato rejilla allí propuesto, sin embargo, usted puede explorar cada una de estas posibilidades y mirar cuál es el que le gusta o el que se adapta a su necesidad. Bien, entonces, como lo tengo en rejilla, fíjense, mi curso en este momento está conformado por 8 secciones. 8 secciones. Cada sección, fíjense, yo tengo una sección introductoria donde yo me presento a los estudiantes y hay una estética, eh, vamos a decir, diseñada con los iconos que suministra vamos a decir, el sistema de educación a distancia, que son estas etiquetas. Y esto sirve para darle orden. Todo esto, fíjense, todo este bloque, esto es común para todos los profesores que estén trabajando en un aula virtual. El sistema solo le va a hacer la separación de grupos cuando vaya a diseñar actividades, pero el material que usted comparta con los estudiantes, así como las instrucciones, eso va a formar parte de ese acuerdo que usted tiene que tener con sus colegas para ver cómo van a distribuir el espacio para que se sepa de cuál es el material de la profesora Elsa, cuál es el material de la profesora Solange. Y eso se puede hacer utilizando los recursos de etiqueta. ¿Qué es lo que me ofrece el campus virtual acá? Fíjense, primero usted tiene que estar en el modo edición para poder trabajar en el campus. Tiene que aparecer este icono de el lapicito y todo lo que aparece aquí, editar. Si usted no le aparece eso, no está en el modo edición. Cada vez que usted quiera añadir una actividad o un recurso, recuerden, en la presentación yo les explicaba en una lámina cuáles eran las posibilidades que ofrecía el campus virtual. Bueno, entonces el campus virtual ofrece diversas alternativas. Entonces, esto es lo que quería explicarles en cuanto a los grupos. Yo no sé si profesora Elsa se perdió la presentación. Llegó la información. Caramba. Sí, perfecto. Ok. Bueno, yo no sé, profe Elsa, si con esta información de los grupos queda satisfecha la inquietud o cree que debo profundizar en cómo se crean los grupos. Incluso los profesores pueden participar. Buenas, profe Solange. Ok. Primero muchísimas gracias por esta presentación y por estas aclaratorias de todo lo que es la organización y todo lo que sería el espacio virtual de la UCB. Mi pregunta es lo siguiente, fíjese, nosotros estamos utilizando el campus virtual para una materia que es clave, que es la materia de cálculo 1, donde es el primer encuentro que tienen los estudiantes con la matemática aplicada para la ingeniería. Entonces, fíjense lo siguiente, lo que nosotros sí hemos visto, yo soy la que estoy manejando ese campus, y es ciertas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con clases magistrales. Entonces, en las clases magistrales tenemos aproximadamente más de 126 estudiantes, por ejemplo. Y sabemos que el campus tiene una limitante de 95. Por otro lado, se han utilizado alternativas
como el Google Classroom, que también tiene una limitante, sabemos que el campus virtual ahorita está haciendo una ampliación de su plataforma y queríamos elevar esa inquietud para futuros cursos. Ya nosotros estamos haciendo la división del curso, bien sea como usted nos está indicando. Y la otra pregunta que yo tenía es la siguiente. Cuando yo creo los grupos, ¿ok? También vi que hay cierta limitante de cantidad de estudiantes. Entonces sí quería saber si me tengo que comunicar con la profesa o con usted o directamente con CDUCB para esa ampliación específica de este cálculo. Bueno, mire, profe, qué bueno, gracias por la inquietud. Yo voy a explicarle en función de la experiencia de lo que yo he manejado en el tema de esto de los grupos. La verdad que no estoy al tanto del tema de la limitación en cuanto a la inscripción de estudiantes. Sin embargo, pudiéramos en el caso de cálculo, si hay demasiados estudiantes, abrir, por ejemplo, como yo le explicaba a la profesora Elsa, y no concentrar demasiado la demanda en un solo curso, que por ejemplo, si son 6 profesores, en el caso de cálculo, bueno, abrir 3 secciones de cálculo donde hayan 2 profesores por cada aula virtual. Eso lo podemos hacer. Bien. Y en el caso de los cursos, de los grupos, es simplemente identificar cada profesor, cuáles son sus estudiantes dentro de la plantilla que tiene e irlos agregando en la definición o en la identificación de su grupo. Y hasta donde yo he visto, no ha habido esa limitación. Por supuesto, yo estoy hablando desde Cagua, desde la experiencia que tenemos en Cagua, donde tenemos cursos de cálculo, tenemos cursos de física, sobre todo hace 4 años, 5 años, 6 años, donde la demanda era más importante y se colocaban las secciones en una misma aula y los profesores lo que hacían era determinar grupos separados y escogían e iban seleccionando los estudiantes que iban en un grupo y los estudiantes que iban en el otro grupo. Entonces yo no sé si podemos acompañarlos a ustedes desde esa perspectiva, que usted me diga, bueno, qué matrícula tienen el curso de cálculo 1, por ejemplo, y si son, no sé, porque la profesora, por ejemplo, la del viernes me hablaba de 120 estudiantes en un universo de 4 secciones. No sé cuál es la realidad de cálculo 1 en este caso dentro de su experiencia, pero perfectamente lo pudiéramos trabajar desde esa perspectiva. Ok, fíjese, cálculo 1, como le dije, es la primera materia, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando aproximadamente de 300 estudiantes. Ok. Y bien es cierto que se puede hacer por grupos, ¿verdad? Quizás hasta yo te estoy diciendo un número aproximado, pero quizás pudieran ser más, porque como aquí son nuevos ingresos, recuerda que los nuevos ingresos se hicieron hasta ahorita, hasta enero, pues. Entonces, estamos nosotros con una actualización y son como, sí, más o menos, casi, ponte tú 400, estamos hablando de una población matriculada de más o menos 400 personas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Lo que pasa es que, claro, nosotros ahorita hacemos, estamos como divididos, ¿ok? Por secciones, ¿no? Ajá. Por ahí podemos trabajar los grupos. Pero ¿qué pasa? Que hay profesores que manejan más de 100 estudiantes o 120 estudiantes. Nada más un profesor. Entonces, esa es mi inquietud. Porque yo veo que, bien sea que se trabaje por Google o que se trabaje también por Jitsi, creo que
allí en sí. lo que se maneja aquí ajá, Ajá. las limitantes son más o menos entre 95 y 100 alumnos. Entonces, sí tenemos un pequeño problema en ese aspecto. Mire, profe, Entonces, yo le voy a ujú, recomendar, disculpe, yo le voy a recomendar lo siguiente. Y a lo ujú, mejor me estoy adelantando a una situación que incluso a mí no me compete, pero yo creo que perfecto. realmente más que elevar la Ujú, petición al sistema de educación a distancia, que incluso pudiera hacerlo a través de mi persona, porque soy la que estoy representando sus intereses en el equipo del sistema de ujú, educación a distancia, es el tema de cómo gestionar cada profesor ese número de estudiantes. Esa fue una inquietud que yo planteé desde que yo inicié en la Escuela de Procesos Industriales en el enfoque por competencia, porque a nosotros se nos dijo que en el enfoque por competencia, lo dicen los libros, no lo dice Solange, es que lo ideal para manejar en un enfoque por competencia son 25 estudiantes. Que un profesor esté manejando en un semestre 100 estudiantes, mire, profe, de verdad que yo los felicito, los reconozco, pero es dificilísimo y complejo dentro de la realidad que estamos viviendo en este momento. Y el enfoque de la educación a distancia precisamente va direccionado a las competencias, a un enfoque constructivista de la educación. Entonces, ahí yo creo que hay que trabajar en el modelo colaborativo. Yo no sé, esos profesores que tienen 100 estudiantes tienen que producir información para dominar a 100 estudiantes, en qué condiciones, cómo pueden trazar estrategias de evaluación que pudieran permitir destacar que el estudiante está recibiendo realmente la información. Eso lo dejo a ustedes, profe, porque como le digo, ya no forma parte de lo que yo pudiera decidir en cuanto a ese tema. Solo que le comento que 100 estudiantes para un profesor dentro de este esquema es muy complejo, ¿no? Y cómo pudiéramos resolver esa situación. Bueno, a nivel de cátedra hay posibilidades de que esos profesores tengan a lo mejor un aula, eso es lo que yo pudiera abogar, es decir, ¿cómo podemos trabajar 100 estudiantes en un aula virtual, por ejemplo? ¿Realmente les está llegando la información? No solo, esa es mi inquietud, profe. Más allá de que el profesor tenga ese número de estudiantes, pero los grupos se pueden conformar. Yo lo puedo explicar aquí brevemente, dentro de lo que usted me está planteando, a menos que me digan que ustedes ya lo saben hacer, de cómo se crean los grupos. sí, bueno, yo en particular yo he creado grupos, este, pero si lo pudieras explicar, Bueno, muchísimo mejor. para que Yo, se den cuenta de las implicaciones de esto y usted pueda reflejarlo en su realidad y los que están aquí presentes también lo puedan reflejar en su realidad. Fíjense cómo funciona. Yo estoy acá en mi curso, por ejemplo, yo solamente tengo 16 participantes. Yo me voy a la ventana participantes. Fíjense que ya yo tengo aquí unos grupos conformados. Yo aquí tengo unos que por supuesto creé producto del ejercicio que hice el viernes. Tengo que actualizarlo, pero en el caso de crear grupos, volvemos nuevamente a la tuerca universal, al engranaje universal que está aquí en la pantalla, en el lado superior derecho de esa pantalla. Entonces, fíjense, a mí me aparece aquí grupos, porque en principio, en la actualización nueva del Moodle, si usted no le indicaba el sistema en la página que les coloqué más adelante en cuanto a la definición del curso, que usted iba a trabajar por grupo, esta sección de grupos no aparecía. Ahora igualmente está apareciendo. Entonces, usted tiene que darle acá a grupos, fíjese bien, y le va a aparecer esta pantalla. Entonces, en esta pantalla, usted va a definir el nombre de ese grupo. Vamos a suponer, crear grupo, lo voy a hacer como lo hice el viernes. Y le doy un nombre, grupo
de la profesora Priscila Zarco. ¿Qué me va a decir el sistema? Bueno, el sistema me va a pedir, me va a recomendar que yo describa el grupo. Entonces la profesora Priscila allí va a explicar, bueno, este es un grupo correspondiente a la sección fulana de tal, de cálculo 1, tal y cual. Incluso le puede colocar una clave de matriculación. Si usted a lo mejor está trabajando con grupos separados, aun cuando esté trabajando con grupos visibles, usted le quiere colocar una clave de matriculación por X o Y circunstancia, porque no quiere que el otro grupo, el que deje del otro colega, pues cometa el error y trabaje en una actividad que no le corresponde, bueno, usted le coloca una clave de matriculación. Puede definir aquí si quiere colocarle un mensaje de grupo y una nueva imagen, si quiere colocar algo que tenga que ver y que represente al grupo. Y le dice guardar cambios. Inmediatamente me va a aparecer aquí grupo de la profesora Priscila Zarco con un número, un paréntesis que dice 0. 0 indica que yo no he agregado ningún estudiante. Entonces, dentro de la plantilla de participantes que ya se agregaron al curso porque están en cálculo, de manera general, usted le pone acá agregar o quitar usuarios. Entonces le va a aparecer todos los estudiantes que están matriculados en ese curso, en esa aula virtual. Y usted va a seleccionar cuáles son los que van a ir para su curso. Por ejemplo, que yo diga, bueno, en este listado, Carlos Camacho es mi estudiante. Le digo agregar. Apareció allí. El otro estudiante es Dubrasca. Agrego allí y me va a aparecer allá. Para efectos del ejercicio, incluso aquí también los puede buscar. En el caso suyo, que son muchos estudiantes, que va a aparecer una lista enorme, no va a aparecer aquí como para que aparecen 16, usted los puede colocar acá con el tema del correo electrónico. Fíjense, te coloca aquí el correo electrónico e inmediatamente el buscador le ubica a ese estudiante y usted lo puede pasar a la ventana del lado derecho como agregado a su curso. Entonces regreso a los grupos y fíjense, en el grupo de la profesora Priscila aparecen 2 estudiantes. Y así voy conformando tantos grupos como profesores existan en esa aula virtual. Profe Priscila, no sé si eso es lo que usted maneja a nivel de creación de grupos en su curso de cálculo. Sí. Básicamente yo realmente no he traído todos los grupos porque, como le dije anteriormente, todavía estamos esperando la actualización. Ok. Entonces, para no retrabajar, es preferible hacer una sola data, ¿no? Ok. Ajá. Ok. Y lo otro que le iba a preguntar es lo siguiente. ¿Hay posibilidad, habría posibilidad que CUCB, aparte de su presentación, que de verdad la felicito porque, o sea, me envió una luz al final del túnel de esta nueva generación de contenido, generación y todo eso. El problema que tenemos, o sea, básicamente nosotros, los programas que tenemos en cálculo, es por objetivo. Nosotros entendemos que estamos guiados hacia competencias porque digamos que esa es la actualización de la educación. Pero básicamente, ¿cómo haríamos nosotros para migrar todo lo que serían los objetivos hacia lo que sería competencia? Si bien sea que muchos profesores de alta dedicación ya estamos formados por
lo que sería la letella, ¿ok? Que donde nos enfatizan lo que serían las competencias. Yo creo que sí también sería bueno que los profesores que nos están colaborando a nosotros, porque esto es ahorita yo lo digo así y lo digo con bastante propiedad, esto es una colaboración que uno hace a la universidad con estos sueldos. Claro. Entonces, sí. Y es algo de amor al arte, realmente es algo de amor al arte, ¿no? Sí. Entonces, estos profesores que no son de alta dedicación, hay posibilidad que nosotros le podamos dar esa información, ese adiestramiento, a la par, porque de verdad que estos profesores, yo también vengo de ser convencional y me parece que nosotros debemos guiarnos hacia eso, pues, porque con estos sueldos la dedicación va a ser cuesta arriba, pues. Sí, entiendo su inquietud, profe, y gracias por plantearla. Realmente es algo que yo también comparto en dada la situación y por eso desde el principio les agradecí. Es un privilegio para mí estar con ustedes, acompañado hoy el Día de la Amistad, por toda esta cantidad de colegas que están comprometidos, porque que estén aquí dice mucho de todos los que estamos presentes en este encuentro, ¿no? Dada la situación y las condiciones en las cuales estamos ejerciendo esta noble labor, como yo digo. Entonces, el tema de las competencias, profe, yo creo que eso es algo que va surgiendo, no sé si de manera espontánea. Creo que la universidad tiene una oportunidad de oro precisamente por esta situación que ha impuesto la pandemia para introducir los cambios necesarios en lo que es los perfiles curriculares. No se crea que esto es un problema nada más de la Universidad Central de Venezuela, y yo creo que es hasta mundial. Yo tuve la oportunidad el año pasado de asistir a algunos talleres de capacitación a partir de las iniciativas que propuso SATPRO y el mismo sistema de educación a distancia, con instituciones del exterior en España, otras en México, donde hablaban de eso mismo que usted está planteando. Venimos de una educación tradicional por objetivos. Yo me formé en una educación por objetivos, incluso aun cuando estamos en Cagua, de manera pionera en la facultad, con el tema del enfoque por competencias. Nosotros después de 10 años no hemos tenido o no se ha podido desarrollar la evaluación de la carrera. De hecho, tenemos una deuda con el tema de la evaluación porque diseñamos todos los perfiles curriculares de las asignaturas que conforman ese pensum dentro del enfoque por competencias, donde hay una evaluación continua del estudiante, no como en el caso de ustedes que tienen un primer parcial, un segundo parcial, un tercer parcial y hay trabajos interinos dentro de cada uno de esos episodios muy puntuales, sino que nosotros tenemos evaluación continua a lo largo durante todo el semestre. No tenemos exámenes de reparación, para ponerle el ejemplo por allí. Entonces, hay toda una dinámica completamente diferente en ese sentido. Fíjense, cuando usted me habla de las clases magistrales, es precisamente eso. Es el profesor que llega al aula de clase y debe dominar a una cantidad de estudiantes que es imposible que los pueda conocer, porque incluso en la presencialidad, yo que la viví cuando me formé, era muy complicado que un profesor en un auditorio de 200 estudiantes pudiera saber qué le pasaba a uno, qué le pasaba al otro. Entonces, simplemente era un número de cédula. Entonces, en este proceso de cómo debe ir transformándose la educación, no sé cuáles van a ser las políticas. Lo mejor es que tenemos nosotros, dentro de esta limitante que tenemos de las condiciones, ir introduciendo cambios a lo mejor tímidos, pero que a la larga pueden levantar la ola. Es lo que se me ocurre. Y estas experiencias me parece que son muy buenas para que ustedes mismos se den cuenta que hay otras posibilidades, que esos profesores que usted me está comentando que son de categoría convencional perfectamente pueden participar, claro, porque están atendiendo a un grupo de estudiantes que pertenecen a la universidad y ellos deben conocer esta información. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera le llevamos la inquietud
a las autoridades de la facultad, más que al sistema de educación a distancia, que siempre va a estar presto precisamente para apoyar en este sentido. Exactamente, o sea, como digo yo, es un problema del huevo en la gallina. Correctamente, exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pero muchísimas gracias de verdad por esas aclaratorias, sobre todo en la parte administrativa, porque, claro, digamos que si bien cada quien tiene una formación, cada universidad tiene su sistema administrativo, su organigrama, y eso es importante respetar. Entonces, profe, yo la invito a que a lo mejor, sí, con los colegas que puedan y que tengan la disposición dentro de estas condiciones tan difíciles en las cuales estamos ejerciendo nuestra noble labor, se puedan organizar y ir creando algunas iniciativas dentro de este orden, dentro de las posibilidades que podamos ofrecer en el sistema de educación a distancia. Estamos completamente a la orden. Okay. Gracias, muy amable. Vale, el profesor eh, César Noguera tiene 2 preguntas. Muchas gracias. La pregunta es muy específica. ¿Me oye bien? No, suba el volumen, profe, porque no se lo oye bien. ¿Ahora? Un poquito mejor. ¿Ahora? ¿Así? Ahora no sé cómo están los otros colegas. Ok. Rápida. Una vez me he dado cuenta que hay una sección para poder hacer temporizar los exámenes cortos. En el caso mío, yo tengo modalidad híbrida, que es semipresencial, o sea, solamente hacemos parciales presenciales, pero los quiz lo hago telemáticamente. Entonces he visto que hay una forma de ponerle un temporizador a los quiz, pero el problema es la conectividad. Cuando el estudiante puede decirme, profesor, yo no tenía eh, forma de conectarme porque se me cayó el internet. Sería que uno lo debe hacer con 2 oportunidades de presentar, pero cambiando la batería de problemas que estén sobre el mismo tópico que se esté evaluando. Esto es posible hacerlo en dos oportunidades, por lo menos para darle otro chance si no tuvo conexión. Bueno, mire, profe. Ajá. No. Sí. Le puedo contestar esa primera pregunta. Fíjese, el campus virtual ofrece la posibilidad, yo no sé si usted está trabajando esos quiz dentro del campus virtual. Estoy entendiendo que está trabajando esos quiz dentro del campus virtual. Pienso trabajarlo porque inicialmente lo hice por vía de WhatsApp y eso no funciona, porque es demasiado tiempo para que ellos respondan, entonces no es funcional. Ok, Entonces fíjese. voy a utilizar esta herramienta. Bueno, fíjense, ahí es donde quiero hacer una diferenciación con respecto a la información que les di de lo que son sistemas estructurados y sistemas no estructurados. El sistema estructurado, como es el campus virtual, incluso hasta el Google Classroom, que estaba dentro del Canvas, etcétera, etcétera, están diseñados precisamente para esa experiencia. WhatsApp, Telegram, de verdad que es muy complicado uno poder aplicar una prueba de esa dimensión y tener buenos resultados precisamente por lo que usted está comentando. Entonces, ¿qué le puedo recomendar? Explore dentro del campus virtual. Por supuesto, como yo le dije a la profesora Elsa, esto va paso a paso y ustedes también pueden aplicar lo que se llama la autonomía en el aprendizaje. Es decir, no esperar que hayan estos episodios de encuentros, sino que usted mismo pueda explorar en el campus virtual qué posibilidades ofrece en el tema de aplicación de pruebas. El campus virtual tiene lo que se llaman los cuestionarios, y en los cuestionarios usted puede definir qué es lo que quiere hacer con ese cuestionario y no estar atado probablemente a una conectividad. Le voy a poner mi experiencia.
yo apliqué una prueba, porque ¿qué es lo que pasa con todo esto? Tenemos el temor, porque hemos sido formados en el tema de que debo estar fiscalizando al estudiante para ver si se copia, si está intercambiando información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa visión que ahora tenemos que cambiar, porque yo lo dije el viernes, mire señores, el estudiante debe reconocer dentro de su protagonismo que si no asume la responsabilidad y el compromiso de su formación, muy bien, va a pasar, va a obtener finalmente un título, pero la información no la va a tener. Y cuando salga al mercado laboral y tenga que ir a otro país y se tenga que enfrentar con otras personas que están realmente preparadas, ahí se va a dar cuenta, bueno, ¿por qué hice esto aquí? ¿Por qué hice esto allá? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, el campus virtual puede limitar, puede reducir esa brecha, esa inquietud, esa angustia que tenemos con el tema de la conectividad sobre todo, porque escapa de nuestro control. Entonces, yo lo que hago es que programo una prueba con cierto periodo de duración. Eso sí, el estudiante puede ingresar a la prueba durante una importante espacio de tiempo del día donde fue programado esa prueba. Y entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, esta prueba que está diseñada dentro de estas características va a estar abierta a partir del día de mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Usted va a tener la posibilidad, de acuerdo a la configuración, de que una vez que entre a la prueba, dependiendo de cómo usted la configure, puede tener un solo intento o dos intentos o lo que usted considere que le va a dar al estudiante. Entonces él sabe, ajá, voy a trabajar con el primer intento. Yo lo configuré como profesor de que la prueba él la puede resolver, digamos, en una hora. Entonces usted pone 60 minutos. Una vez que el estudiante entre y le dé al espacio para desarrollar esa prueba, si entró a las 9, si entró a las 8, si entró a las 7, ese no es su problema. El problema va a estar si el estudiante entra, si la prueba tiene una duración de una hora y entró a las 11:30 de la noche, porque ya cronológicamente hablando no le va a dar chance de resolver la prueba, porque el sistema le va a cerrar el espacio una vez que se cumplan las 11:59 pm. No sé si me sigue con la explicación, pero es una manera que usted puede configurar eso que me está planteando de una prueba para que los estudiantes a lo largo de un día puedan administrarlo de su conectividad, estableciendo muy claramente ese tipo de prueba y configurándola en términos de espacio de tiempo para acceder al espacio, cuánto va a durar la prueba y el tiempo que le va a colocar allí y si va a haber más de un intento para que el estudiante pueda resolver ese instrumento de medición. Sí, perfecto. Esta misma explicación que te ha dado es la que tenía y que vi que es posible hacer, darle un colchón de tiempo para que él decida cuándo empezar. Es algo parecido al día libre. Si no resuelve, usted pierde esa oportunidad y se pierde. Y no entiende esa situación. Y en mi caso mío es porque aquí, donde yo digo, hacen demasiados cortes de potencia eléctrica y en ocasiones son más de 6 horas y es una calamidad si cae un día de clase, como sabemos que la situación que se en muchas partes también limitadas. Pero aquí a veces he tenido el día anterior de 3 horas y otro día, el día siguiente puede ser hasta más de 6 horas. Entonces, Sí, claramente que se pueda hacer. Eso es perfecto. Gracias por la explicación. La otra pregunta para no ajá, tomar mucho de otros profesores que yo creo que tienen preguntas. Sé que DeepSeek tiene una alternativa para grabar video, sí, que, que- pero lo que veo es que el video sea disponible para ser descargado. ¿Hay alguna
instrucción que sea solamente visible en online o solamente está diseñado de esta manera, que sea descargable? No, fíjese, cuando usted trabaja con Jitsi Meet, esa es una de las plataformas que ofrece que está incluso dentro del campus virtual. Está Jitsi Sí, Meet, correcto. está Google Meet y está Big Blue Button, que también es una plataforma de videoconferencia. ¿Qué pasa con Jitsi Meet? Jitsi Meet solamente le da una hora de grabación, solamente. Si su clase va a durar por lo menos como esta, que ya llevamos más de una hora, Jitsi Meet no le importa. A la hora le cierra la grabación y ese es el archivo que va a generar. ¿Qué tiene que hacer usted si tiene previsto que su clase va a durar más de una hora? Bueno, cuando ya yo llevo mi cronómetro y veo que están en los 50 minutos, le digo a los estudiantes, bueno, mire estudiantes, un momentico, voy a cerrar esta grabación y voy a comenzar una nueva para que no se inicie el cronómetro para los otros 60 minutos. Esa es una alternativa. Una vez que usted termine, el sistema le va a generar un archivo que lo va a descargar, que está en MP4. MP4. De hecho, usted tiene que tener una cuenta en Dropbox. Hay que tener una Sí, cuenta en Dropbox para poder tener acceso a ese video. Muy bien, cuando usted tiene acceso a ese video que ya descargó, ¿qué hago yo? Yo lo comparto en el grupo de chat que tengo creado para las sesiones síncronas con mis estudiantes en Telegram. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que usted la suba a YouTube, que fue lo que yo hice el viernes, que subí el video generado por el grupo y lo subí a un canal de YouTube para que el estudiante tenga disponibilidad de él o porque me interesa que tenga otra difusión. Entonces, el MP4, profe, usted lo puede compartir de inmediato. Una vez que usted genere ese material, usted lo puede compartir de inmediato con su clase. O sea, ahí sí. no tiene limitación. O yo lo que preguntaba era si quede la grabación, pero que no sea descargable. Porque yo entiendo que sí es descargable. Esa es la versión que se tiene. Pero yo digo es, obsérvela para que vayan al campo. Ah, bueno, entonces esa grabación la pudiera insertar en el campus. Usted Claro, puede. pero déjame Ajá. ver si me explico. La idea es hacer que el estudiante vaya al campo. Entonces, Perfecto, no darle el video para que lo tenga en su celular, perfecto. sino que él tiene que entrar al campo. Bueno, perfecto. Mire, profesor, yo lo tengo aquí, le puedo poner el ejemplo. Entro nuevamente en lo de compartir. Aquí yo tengo en aquí, fíjense, no sé si lo están viendo. ¿No? Bueno, está Vamos bien. a ver, vamos a esperar, ya va. Ya le voy a, espere un momentito, logística. Voy a salir de acá, de los grupos. Por cierto que eso de los grupos parece el cambio de sección. Sí, aquí está, fíjense. Es un ejemplo de lo que usted está proponiendo. Fíjense, no sé si lo ven ahorita. Sí, sí, Ajá, bueno, mire, esto que ustedes leen aquí, logística, distribución física, modelo de las 5 brechas. Esta es una presentación tipo video, de alguna manera para llamarlo. Y yo, para que el estudiante no compartírsela directamente al grupo de WhatsApp, yo se la inserté aquí en el campus virtual para que él venga y la revise. Fíjense, aquí dice empezar y empieza la presentación y él tiene que venir al ok. campus virtual y revisar esta presentación aquí porque yo la inserté a través de lo que se llama el HTML, que usted lo puede hacer perfectamente, porque ese video tiene lo que se llama el URL y el HTML, que es el que le permite incrustar. Entonces, usted puede hacerlo utilizándolo, incrustando su vídeo en el bloque del tema donde está, que corresponde a esa grabación. Ok, ok. No veo en el menú que tenga la flechita de depósito, o sea que queda solamente para que lo consulte. Ah, ahorita no recuerdo porque tengo tiempo que no utilizo Jitsi al principio lo utilizaba y grababa las sesiones, solamente que ahora con el vínculo a YouTube
estoy trabajando con YouTube y inserto el video de YouTube en el campus virtual. No me acuerdo, pero debería tener la opción de incrustar. Tendría que revisarlo, profe. En este momento sí le confieso que no me acuerdo porque yo trabajaba directamente con el enlace URL y lo compartía en el grupo de chat. Sin embargo, como estoy utilizando la vinculación entre Jitsi y YouTube, cuando YouTube me genera el vídeo, él cuando le dice compartir le ofrece dos alternativas, incrustar o compartir simplemente. Entonces yo utilizo el código HTML y lo coloco en el campus y me incrusta el video. Oye, excelente y gracias por la presentación, que es una herramienta impresionantemente útil. Gracias, profe. Bueno, la profesora Elsa habla de solicitar cursos del CUCB para actualizar a los docentes. Bueno, profe, eso lo podemos, aquí lo estamos haciendo. Yo creo que más que el CUCB es SATPRO, el profesor Jorge Altuve, quien está trabajando fuertemente en eso, pero sabemos todas las limitaciones que tenemos. Ellos tienen una oferta para talleres, yo he participado en ella. Como les digo, aquí funciona mucho lo del autoaprendizaje. Yo les voy a mandar un vídeo, ojalá si se me olvida usted me lo recuerda, de cuando hubo la iniciativa de formación en contingencia. Invitaron una cantidad de profesores de mucha experiencia en estos temas de educación a distancia y hubo una profesora de la Universidad Central de Venezuela que habló del aprendizaje autónomo y se los puedo compartir para que tengan la idea principal de lo que eso significa. Fíjense, la profesora dice que está buscando de 2020 información para maestría y doctorado en educación a distancia. Bueno, profe, yo me comprometo, profe, yo me comprometo de llevar su inquietud a la reunión y al grupo en el cual estoy participando del sistema de educación a distancia, porque ahí está, por supuesto, el coordinador de la Facultad de Ciencias y de Humanidades, y yo entiendo que es una de las facultades que está trabajando más duro, fuertemente con el tema de la educación a distancia. Y tienen una cantidad, por ejemplo, yo el año pasado cursé el taller para certificarme como locutora, y eso es de la Escuela de Comunicación Social. Y además hubo también la información de que ellos están ofreciendo iniciativas en relación a eso. Yo voy a preguntar, porque yo también estoy interesada, después que termine una maestría que estoy haciendo en gerencia educativa, trabajar con ese tipo de información. Perfecto, profe, yo voy a averiguar eso. El canal de Telegram, la profesora Lizzy Domínguez pregunta cuál es el canal de Telegram. Déjeme, profe, lo tengo aquí casualmente. Cuando usted quiera, cuando usted pueda, les voy a dejar el link. Este es el canal de Telegram que estamos trabajando, algunos profesores que se han unido de la Facultad de Ingeniería. Está la orden para los que quieran y puedan participar. Gracias, profesor, por estar presente, muy amable. Bueno, profesora Elsa, yo no sé si ya tenemos poco más de hora y media de esta presentación, de este encuentro. Si hay alguna otra inquietud que necesiten atender en cuanto a los que quedamos acá en esta sala, yo estoy completamente a la orden. Profesora Lizzy, estamos a la orden, realmente estamos a la orden. Es cuestión de que se pongan de acuerdo con la profesora. Ella me envió una información preliminar de los profesores que no tienen aula virtual,
y trabajar en aquellos que ya de manera, vamos a decir, formal, necesitan el espacio para ya ir poniendo en práctica todo esto que hemos conversado el día de hoy. No, gracias a ustedes. Está al principio, profe, al principio lo coloqué, déjenme buscarla nuevamente. Me gustaría que participaran allí para pues yo enviárselo a la profesora Elsa. Tengo pendiente la de la otra, la de la sección del grupo que estuvo el lunes. Ahí está el enlace. Bueno, cómo no, la profesora Isabel dice que con urgencia necesita su aula virtual. Perfecto, profe, es cuestión de que usted me dé la información. Eh, Oye, qué bien, profe, qué bueno, qué bueno. Y tiene, profesora Isabel, ¿tiene aula en contingencia? Sí, profe, para mantener la línea organizacional siempre es bueno eh, tener, hacer partícipe a la profesora Elsa como representante del equipo de educación a distancia. Gracias, profesora Ángela. Perfecto, mire, muchísimas gracias por esta iniciativa. Yo, bueno, en la pandemia participé y me formé en ciertas iniciativas que incluso fueron dentro del campus universitario a través de SAPRO y otros con organizaciones con los cuales ellos hicieron convenios. Actualmente estoy cursando todo el proceso formativo para el componente docente, igualmente a través de Aleteya, y de verdad, o sea, he solicitado eso primero al profesor Gorgal, que ahorita para poder dar cumplimiento está compartiendo un espacio, pero necesito mi aula virtual para poder darle la canalización pertinente. Entonces le voy a hacer llegar un correo a la profesora Elsa y yo creo que a través de esta vía ya se queda abierta la comunicación entre nosotros, pues para cualquier situación de aprendizaje o inquietudes o todo lo que vaya surgiendo en este proceso de continua formación. ¿Cómo no, profesora? Completamente a la orden. Solamente necesitamos saber cuál es el nombre del curso, como le dije, los objetivos, el resumen muy sintético del mismo y se le abre su aula virtual para que desarrolle su actividad docente allí. Perfecto, yo se la hago llegar. De hecho, uno de los módulos del programa del componente docente de la Aleteya es crear tu aula virtual. Entonces, claro, ellos te la crean, pero es un aula de ensayo. Y ahí yo llevé a cabo todo el procedimiento pertinente a mi asignatura. De hecho, fue evaluado y está así, pero ya que hice el esfuerzo, quisiera formalizarlo para que, bueno, mis estudiantes se manejen a través de ello, pues. No, profe, esa aula con la cual usted ha venido trabajando desde un ambiente, vamos a decir, contingente, yo la puedo trasladar al campus de la facultad y ya tenemos un trabajo allí adelantado, es decir, simplemente moverla. Yo lo que necesito son los datos del aula y la ubico donde corresponda dentro del campus del ciclo básico. Ah, no sabía, pero tendría que entonces decirle a las personas de Aleteya, el programa de Aleteya que lleva SATPRO, porque se llama Aula 28, era un aula de prueba para un proceso formativo que ellos tenían en un módulo de aprendizaje, pero tú lo hacías con tu propia materia. De hecho, todos los módulos de aprendizaje de Aleteya, desde crear el programa, tu evaluación y tus componentes educativos por competencia, lo haces con tu propia asignatura. Si eso es posible, creo que es muchísimo más fácil porque está realizada totalmente, ¿sabes? Con todos los formatos y con todas las situaciones que tiene el campus virtual para el aprendizaje adecuado a mi asignatura. Bueno, perfecto, profe. Mire, ese trabajo no se puede perder. Entonces, yo lo que le sugiero es que a través de la profesora Elsa, me puede copiar a mí también, enviar un enlace, enviar el URL de esa aula, porque es posible que al estar ubicada en SATPRO se me ocurre que a lo mejor yo no tengo el permiso para poder trabajar allí en esa aula y poder trasladarla, pero no hay problema. Yo puedo hablar con el administrador central
del campus virtual, y ya lo he hecho en otras oportunidades con información que me ha transmitido precisamente la profe Elsa, y hemos movido esas aulas al campus Caracas de la facultad para que no se pierda ese trabajo que han venido realizando los profesores. Perfecto, profe. Me gustaría, si usted tiene el alcance, luego lo puedo escribir en privado. A quien también debiese copiarle del programa de Aleteya, pues para que todos los involucrados, usted, la profesora Elsa y la persona que coordine Aleteya, que no sé si es el profesor Jorge, estén al corriente, pues, de que se va a movilizar esa aula que estaba ahí en fines formativos, porque incluso es una aula evaluativa. A través de esa aula a mí me evaluaron mi módulo. Ok, profe. Bueno, perfecto. De hecho, una de las cosas que planteó el profe Jorge Altuve, una de las reuniones que él ha tenido con los coordinadores, es que esas aulas deberían aprovecharse y que si hay un trabajo allí adelantado no se debería perder, y que el profesor pudiera continuar, sí, por supuesto, adecuando el aula a las necesidades del curso que por supuesto va a atender con sus estudiantes. Excelente, entonces lo canalizamos. Yo aquí tengo los correos de ustedes cuando nos hicieron la invitación para este programa formativo, y entonces le escribo y le pongo en contexto el caso. Perfecto, perfecto. Perfecto, Gracias. profe. Muchas gracias, de verdad agradecida. Bueno, no sé, profe Elsa, si cree que ya damos por terminado esta experiencia. De verdad que yo muy contenta y agradecida de que estemos acá, tal como lo planteó la profesora Priscila, que me imagino que por problemas de conectividad tuvo que abandonar la sala. Estamos ejerciendo una noble labor, estamos en una situación de verdad muy compleja, y que hayan todavía colegas que persistimos y mantenemos al menos una iniciativa que puede ser que esté rodeada de las mayores limitaciones del mundo, y sin embargo estamos ofreciendo una respuesta dentro de toda esta realidad tan compleja. Entonces yo no me queda más que felicitarlos, darles mi reconocimiento, que aquí dentro de toda la disposición que exista, tanto a la profesora Elsa, les digo que ha sido ha estado muy entusiasmada con todas estas iniciativas que se han venido desarrollando dentro de la dependencia que ella representa, que es ciclo básico, y quiero aprovechar la oportunidad pues para nuevamente darle las gracias por esta oportunidad. Si no hay ninguna otra pregunta, pues no me gustaría retenerlo más allá de lo que se ha planteado a lo largo de este encuentro. Vale, entonces yo voy a cerrar la grabación y voy a dejar de compartir. Y me despido con un fuerte abrazo. Espero que estén muy bien y que sea una buena semana.